Como hemos venido hablando en episodios anteriores, hay épocas del año que no solo marcan el paso del tiempo, sino que nos obligan a mirarnos un poco más de frente. Las fiestas de fin de año suelen presentarse como un espacio de encuentro, de familia, de celebración, pero también son un momento donde se hacen más visibles las ausencias, los silencios, las cargas emocionales y las diferencias que muchas veces preferimos no ver. No todas las personas viven estas fechas desde el mismo lugar. No todas llegan con la misma historia, ni han tenido las mismas oportunidades, ni han transitado los mismos privilegios. En este episodio vamos a escuchar voces distintas, autores de contextos y momentos históricos diferentes, que nos permiten asomarnos a otras formas de vivir la Navidad y el cierre de año. Historias que no buscan dar lecciones, sino abrir grietas, pero para que la empatía entre un poco más en nosotros, para reconocer las realidades que conviven alrededor nuestro y para recordar que mientras algunos celebran, otros simplemente resisten. Que cada cuento sea una invitación a llevarnos una reflexión propia, a mirar con un poco más de conciencia la vida que nos rodea y también las historias que pasan frente a nosotros sin que siquiera nos detengamos a mirarlas. Así que en este episodio vamos a escuchar 3 cuentos narrados por Pablo Agudelo, quien nos ha prestado la voz de cuentero para estas fantásticas narraciones. Así que comenzamos. Bueno, bienvenidos a Proyecto Chachalaca. Yo sé que muchos de ustedes han de estar de goma probablemente si escucharon esto el 25 de diciembre o no, pero espero que disfruten estos cuentos. Son 3 cuentos seleccionados para el día de hoy. Primero va a ser Nochebuena de Salvador Salazar Arrué, quien ha sido una de las voces más importantes de la literatura salvadoreña, no solo por su forma de escribir, sino por su capacidad de retratar el mundo campesino, casi que desde adentro, con su lenguaje, sus silencios y sus contradicciones. En Nochebuena la Navidad no aparece como una promesa cumplida, sino como una experiencia atravesada por la pobreza, la exclusión y la desigualdad. El camino al pueblo, la misa del gallo, el reparto de los juguetes y el regreso a la casa sin nada en manos nos enfrenta a una pregunta incómoda. ¿Qué significa celebrar cuando el privilegio no alcanza para todos? Este cuento no grita, pero duele, y duele porque es profundamente humano. Nochebuena, del libro Cuentos de Barro de Salvador Salazar Arrué, Salarrué. La tarde herida cayó detrás del cerro, con la ala azul tronchada y el pico de oro entreabrido. El nido de noche quedó solito, con piojío de estrellas y el huevo brilloso de la luna. Plumas quedaron angeleando tristosas. Los guarumos, altos y chelosos, se miraban en las escuranas con aspecto de espíritus de palos. La brisa espesa, tubosita y helada hacía nadar las ramas en los claros morados del cielo. El sereno mojisco untaba brillos en los bultos de las cosas y toda la tierra se encaramaba al cielo en olores. Lijaban los grillos, puliendo el silencio. Por la puerta del rancho embarrancado salió al pedrero una puñalada de luz. Las sombras acamilladas de los moradores reptaron hasta el patio. Un chucho interpuesto se había hecho mesa en el umbral. Poco a poco, la noche se fue alunando en clarores hermosos. Desde el patio se columbró el caserío del pueblo. Uno que otro candil estrellaba la calle. En el campanario antiguo, la luna cuajaba, campaneando alegre, y de cuando en cuando los cohetes pullaban la carpa tilinte del cielo, chiflando todos luminosos y rebotando con estrépito. La nana se enrolló en el tapado y salió seguida de los 2 cipotes. La tina tenía 11 años, era delgadita y pancitinga. Nacho andaba en 5, sopladito, pujoso, careto y mocoso. La camisa le campaneaba al haz del ombligo. Caminaba jalado, atrompezándose y con la boca en forma de O, por la trancazón de la ñata. Bajaron al camino real y cogieron rumbo al pueblo. Iban en silencio, tranqueando por la calle polvorosa que como una culebra tenía piel a manchas de sombra y luz. Unos toros pasaban por el llano, empujando la soledad con sus mugidos de brama. Al pasar por la canoga, frente al rancho de ño Tito, la puerta de luz les cayó encima, asustándole los ojos, y oyeron la risa de la guitarra. Pasaron en fila. Iban. Como era Nochebuena, había misa del gallo, y se había corrido la bola de que el padre Peraza iba a regalar juguetes a los chicos, después del sermón. La tina y Nacho
No habían tenido juguetes nunca. Jugaban de muñecas, con caragües, vestidos de tuzas, de tienda, en la piladera, de policía, con olotes, y de pelotas, con bolas de morro. Iban, la chucha seca los seguía, rastrera y tosigosa. Se oía ya, clarito, el tamborón y el pito que pastoreaban la alegría pueblerina. En una embrocada que se dio el camino, saltó cheleante el pueblo, y desde la torre de la iglesia, el ojo con 2 pestañas del reloj se les quedó mirando ceñudo y no los perdió de vista hasta que embocaron por la plaza. Había ventas, olía a humo, a guaro y a cuete. Se entraña el atrio entre ramas de coco y pitas, empapeladas de colores. El pito y el tambor pastoreaban la alegría. La niña Lola los topó en las gradas. ¿Habéis venido al reparto, Eulalia? Sí, pues. Date priesa, si querés que te les den algo a los hipotes. Ya el padre está acabando. La nana jaló la cadena, en busca del reparto. Siguió el lateral de la iglesia y se aculó contra el chumazo de gente que iba entrando encipotada al reparto. La bullanga ensordecía. Entre los que se reiban, pujaban los apretados. La Eulalia seguía aculada, siempre al tantello de coger puesto. Por fin llegó hasta la barriga negra del cura. Sonaban trompetas, sonaban chinchines, sonaban tumblimbles. ¿Y vos? Vos no sos del pueblo, ¿verdad? No, padre cura. Soy del valle. Tus hipotes no han venido a la doctrina, ¿verdad? No, señor. Estamos lejos. Para vos no hay. Para vos no hay. ¿Entendiste? Para vos no hay. Pase la otra. Pase, pase. Topadito al cerro floreaba un lucero. La Eulalia iba por el camino de vuelta. Con su voz tísica decía: «Apúrate, Nachito, anda». La tina lo iba jalando. Nachito decía: «¿Y el juguetes, mamá?». La camisa le llegaba al ombligo. Iba tranqueando. A lo lejos se oía el río embarrancado. En los claros salían de los palos brazos negros que amenazaban el cielo. «Apúrate, Nachito, anda». «¿Y el juguetes, mamá?». Al pasar por el rancho de ñotito, la puerta de luz les cayó encima y oyeron la risa de la guitarra. El segundo cuento es de Ignacio Martín Baró. Martín Baró fue un sacerdote jesuita, psicólogo social y una de las voces más críticas para entender la realidad salvadoreña desde la vida cotidiana de las personas. En este cuento, la Navidad se vive desde la soledad, desde el cansancio de existir y desde un personaje que camina al margen de la celebración. Jandro no es solo un borracho, es alguien que observa la alegría desde afuera, que no logra encajar con este relato festivo que se da en esta época del año y que carga una historia que nadie quiere escuchar. Este texto nos invita a pensar la Navidad no como un momento de consumo o de ruido, sino como un espejo incómodo, que revela las heridas sociales, la ausencia y las vidas que muchas veces preferimos no ver. La Navidad de un borracho. Autor: José Ignacio Martín Baró. Jandro trabajaba en una fábrica. A primera vista aparentaba tener unos 40 y tantos años, aunque no se podía afirmar con seguridad, pues se había parapetado tras un rostro inexpresivo, como esos coristas de teatro anclados en el tiempo. Su cuerpo era el de un hombre corriente. Solía ir mal afeitado, y cuando bebía, el pelo le caía sobre la frente. Sonreía poco, y hasta era mejor así, porque su sonrisa semejaba una mueca de asco, con sus dientes herrumbrosos por el orín de la nicotina. Sus ojos intranquilos, con un aire de huida, nunca estaban quietos. Solía vestir un saco largo de color indefinible, una camisa oscura, tal vez por la suciedad acumulada, y unos pantalones grises como la niebla de invierno. En sus pies, unos inmensos zapatones negros, albarcas flotantes en las noches de lluvia. Ese era Jandro, un hombre que trabajaba 8 horas al día y se emborrachaba todos los sábados, domingos y días de fiesta. No tenía familia, se ignoraba su procedencia, y lo único que de él se sabía era que se le podía encontrar todas las noches en el café, aunque solo se emborrachaba si al día siguiente no tenía trabajo. Le gustaba beber solo, pero no rehuía la compañía.
Jandro, ¿en qué piensas? Mira a tu alrededor. Las tiendas se afanan con prisa brillante mientras la gente, como jugueteos de brisa, barzonea con ilusión. Hay bombillos, luces, sedas, color, bullicio, movimiento. ¿Por qué quieres ignorarlo? Son las Navidades. Dicen que nace Dios. ¿Te imaginas? No, claro que no. Tú no te lo puedes imaginar. Simplemente vives. Primero está el trabajo, el almuerzo, solitario, en tu casa, una chabola de doble habitación y más trabajo. Luego, el café. Para ti, las horas del día son como los naipes. Se barajan y siguen igual. Dialogas con el momento presente o callas, hundido en el ritmo de la vulgaridad. Se diría que a Jandro le duele el alma, pero ni él lo sabe. No quiere saber, Jandro, porque ¿quién puede impedir la claridad de un amanecer, el reír alborozado de un pajarillo, la ternura de una muerte infantil? Y no te lo niego, tú también tienes razón. Yo sé lo que es el barro, y la humedad, la monotonía de una máquina, o el grito imperioso de una copa de aguardiente. En realidad, el mundo es así, como un claroscuro de Rembrandt. Nace Dios. ¿Y a ti qué? Nacen tantos niños. Tú los has visto, los hidrocéfalos y otros tísicos o depauperados y otros con miembros deformes. Los hijos de la vida. Niños. Todos los días nacen multitud de niños, en los que la ilusión, la belleza, las horas llenas de vitalidad y de risa han huido antes del alumbramiento. Ya comprendo, Jandro, que para ti la Navidad es un día como otro cualquiera. Son las 8 de la noche. Jandro vaga por las calles con el dolor de la indiferencia. Quisiera escapar, correr lejos de la alegría de la gente, y camina arrastrando sus grandes zapatos negros, con las manos en los bolsillos de su saco, solitario, solo. Las casas, agazapadas en el bullicio familiar, ríen con insolencia. Música, pólvora, risas, villancicos, vitrinas luminosas, Navidad. A fin de cuentas, ¿a mí qué? Pueden hacer lo que quieran, desgraciados. Esa música ya me tiene harto. La vida es absurda, como el amor. Y luego van y engañan a sus hijos y les dicen que es el niño Dios. ¿Para qué? Para que se hagan imbéciles, para que lleguen a la fábrica con exigencias y le miren a uno por encima del hombro. ¿Qué entienden ellos? Nace Dios. Cuentos. Nace lo que a ellos les da la gana. Jandro, con los codos en la mesa, bebe una copa y otra. Rincón umbrío de café. Hasta él llega el rumor de la gente, los estallidos de la pólvora, las carcajadas de unos bebedores alegres. ¿Lo ves, Jandro? En esta vida todo es un asco. Y esa gente que se alegra, ¿qué se habrá creído? ¿Oyes, Jandro? Ríen. Ríete tú también. ¿Por qué no? Tienes derecho. Aguardiente, eso sí, eso es lo único que paga. Y a estas horas la gente empezará a ir a misa del gallo, ebrios de comida y alegría. Cretinos. Dicen que nace Dios. ¿Qué saben ellos? Dios. Claro, Dios son ellos. Si tuvieras plata, tú también serías Dios. No, serías Dios de dioses. Ahora mismo eres Dios espumeante de licor, con los ojos como agua de sangre. ¿Te das cuenta? Todo el mundo sonríe. El mundo es una sonrisa. El mostrador sonríe y sonríe la botella con sus dientes rojos. Y el vaso. Ah, eso es. Ya está. El vaso es el pesebre. Los curas, ¿te acuerdas? Los curas decían que Dios había nacido en un pesebre. Tú naciste, a saber. ¿Y tu mamá? Ya ni la odias. ¿Qué culpa tuvo ella? Y cuando estabas allí, en el hospicio, y las monjas, con sus togas de caracol, como esas mujeres tirolesas del almanaque. Jandro, están sonando las campanas. Las campanas, Jandro. Es Dios que nace. Es Dios. Dios. Son las 2 de la madrugada, Jandro. Tambaleante, vuelve a su casa.
Con su voz quebrada, canta muy bajito, como tratando de acunarse a sí mismo en un sueño muy dulce. Unos niños lo ven y se ríen. Borrachín, borracho, borrachín, y le arrojan unos totes. Y ustedes, ahora mismo, váyanse, ¿saben? Porque ha nacido y... Perdonen, ¿ah? Perdonen. Si les falté, perdonen. Jandro, felices Pascuas. Y Jandro, arrebujado, con los ojos perdidos en la nada, arrastrando sus grandes zapatos negros, llora. Llora porque sí, porque siente una pena muy grande, un dolor invisible que le atenaza, que sabe a aguardiente, porque todos están muy lejos de él, y le arrojan totes, porque él es escoria, es borracho babeante, es nada, porque dicen que ha nacido Dios. Una mentira. Jandro, llueve, una llovizna mansa, suave. Sientes frío, ¿verdad? Jandro, Dios, ese Dios que dicen que ha nacido, es la lluvia. Y para terminar esta selección de cuentos, vamos a escuchar Cuento de Navidad, de Braulio Pérez Marchant. Él nos escribe desde un El Salvador que todavía encontraba la Navidad en un punto de reunión colectiva, un tiempo marcado por la fe, la familia y las costumbres compartidas entre la ciudad y el campo. Este cuento nos presenta una Navidad vista desde la memoria, y esto es muy importante porque nos permite conocer cómo era en el pasado, desde las descripciones rituales, las campesinas, los nacimientos y la vida comunitaria que se activa alrededor de estas fechas. Este cuento es una mirada que no cuestiona, sino que recuerda una Navidad como se enseñó a vivirla, como se narró durante décadas y que hoy funciona como un punto de partida para preguntarnos desde dónde celebramos y que tanto esa imagen sigue siendo real para todos. Cuento de Navidad. En la ciudad y en la campiña. Autor, Braulio Pérez Marchant. Talán, talán, suenan las campanas de la catedral, anunciando al mundo católico la llegada de una nueva Pascua de Navidad. Hombres, mujeres y niños se sienten felices al recordar el 24 de diciembre de cada año, por ser el día en que vino a convivir con nosotros el niño Jesús. Nada hay tan admirable como meditar en estos recuerdos. El hogar se viste de gala y los niños con sus caras risueñas se acuestan a dormir para despertar con el regalo que les traerá el niño Dios. Pero antes de cerrar sus ojitos y clavar su dulce mirada al cielo, rezan una oración al calor del beso cariñoso de su mamá, y con su carita pálida por el cansancio de los juegos del día, inician su invocación. Padre nuestro, que estás en los cielos, dice Pepito a su mamá. Santa María, Madre de Dios, dice Rosita a su papá. Gloria a Dios en las alturas, dice Conchita a su abuelita, formando así una trilogía de ternura al recordar que luego vendrá al mundo el niño Dios. Ya llegó la Nochebuena. Los niños reciben juguetes, dulces y confetis multicolores con lo que alegran sus corazones. En esta hermosa Navidad que tanto esperaban, despiertan cantando, jugando, riendo, danzando a la luz de la luna y de los múltiples foquitos del árbol de Pascua que sus papás arreglaron en el jardín esa noche clásica de la cristiandad. Todos unidos en un solo pensamiento, recuerdan los nacimientos que año tras año hace la vecindad. Pepito, con su alma de niño y con su corazón palpitante de emoción, conversaba con sus hermanitos y amiguitos sobre navidades pasadas. Su mente estaba tan saturada de recuerdos que en realidad parecía una narración del momento, a tal extremo que quienes le escuchaban le dijeron: «Pepito, vemos que usted no ha perdido detalle en las observaciones que hizo en casa de su tía cuando lo invitaron con Rosita y Conchita para que viera el nacimiento del niño Dios». «Esto no es nada», dijo Pepito. «Si ustedes hubieran visto a San José y la Virgen, el ranchito donde nació el niño Dios, el buey, la mula, las ovejitas, los corderitos y muchas cosas bonitas que eran alumbradas por los rayos de una luz que parecía divina. Estoy seguro que también ustedes recordarían como yo ese paisaje admirable que se me presentó ante mi vista cuando mi tía encendió las luces del hermoso nacimiento». Y así como en la ciudad la Nochebuena tiene su admirable colorido,
También los caseríos en la campiña salvadoreña se visten de gala, generalmente en 2 ocasiones: cuando celebran al patrono del cantón y en las solemnes festividades de Navidad. Entonces, todo es alegría. Las callejuelas se embanderan con gallardetes de papel de variados colores, los arcos triunfales formados de hojas de palmas para que pase el padre, que llega de la ciudad a decir la misa oficial. Las comadres estrenan sus vestidos de costumbre, y los compadres también lucen sus trajes típicos, llevando al cincho su incomparable compañero de trabajo, el machete. El caserío está de fiesta, la Navidad se aproxima, y esa noche sonarán las guitarras, las flautas y los tambores. Los niños bien cantarán a sus novias y a las futuras suegras, mientras éstas preparan los sabrosos atoles, las agradables fritadas, como igualmente los exquisitos tamales. Y para apagar la sed, algo con punta que alegre la fiesta y el corazón de los invitados. Las niñas bien, con sus vestidos seductores y con su cabeza adornada con flores naturales, esperan con ansias la Nochebuena. Y los cipotes se sienten felices porque saben que el niño Jesús nació en Belén y desde allá les mandará regalos para que se recuerden de que Tata Dios no olvida a los niños buenos. Y con esta creencia tan pura de la infancia, esperan también la Nochebuena, ya sea a la luz del farol de la calle o a la luz del candil del rancho solariego. En estos instantes, el dolor de la faena diaria desaparece para cambiarse en felicidad, al calor de la fe y de la esperanza de días mejores, gracias a la poderosa influencia de la religión nacida en el humilde hogar. Purificada en la vieja iglesia, rezando la doctrina y a las palabras cariñosas de amor de quienes tienen a su cargo esta noble misión en los caminos de la humanidad. Llegó la tarde de la Nochebuena. Los preparativos son admirables, y luego, antes que las campanas toquen a oración, la muchachada alegre y bullanguera se acerca al atrio de la iglesia para ganar puesto y ver el anda, donde se lleva al divino Salvador del mundo. Pitos, tambores, violines, mandolinas, guitarras y gorgoritos suenan al compás de la música y de los cantos que se entonan durante la procesión por las callejuelas del caserío, coreándose con gran entusiasmo. El buey y la mula le están calentando al niño Jesús. Y siguen su camino hasta regresar a la iglesia para después asistir a la misa del gallo, o sea, la misa de medianoche. Qué bella es la Pascua en un caserío donde el alma soñadora del campesino solo piensa en el amor a Dios, procurando a la luz del ahumado farol de su rancho ennoblecer el recuerdo del que vino al mundo por salvarnos a nosotros los pecadores. Y después de haber terminado los oficios religiosos, el padre es invitado de honor en la casa de don Ramón, quien es el presidente de la Sociedad Católica y de la Comisión de Festejos de Navidad. Luego se sirven tamales, fritadas, chompipe relleno, pupusas y café. Y al compás de la música típica se brinda por la salud del padre, por la felicidad de los novios y por la aventura personal de todos quienes, llenos de emoción, recuerdan el pasado y piden al Creador que los ilumine para seguir siendo buenos, eternamente buenos, para que su felicidad viva sin marchitarse en el áspero camino de la vida. Así es la Pascua entre nosotros, en la ciudad, con nacimientos cual de todos mejor, bailes y fiestas hogareñas por doquier, y en la campiña se celebra de acuerdo con las viejas costumbres, pero siempre al calor de la fe y de la esperanza en Dios. Él dará sus bendiciones a los buenos, perdonando a los malos, y rogará porque los niños sean un ejemplo de amor, de bondad y de caridad para con los que sienten algún dolor en su cuerpo o en su espíritu amargado por las duras tormentas del destino. La Nochebuena ha sido siempre y lo seguirá siendo una noche de recuerdos infinitos que el tiempo jamás podrá borrar. Y para ir terminando este episodio, Agudelo nos comparte unas últimas palabras sobre la importancia de los cuentos, cómo se desarrolló esto en su vida y por qué seguimos contando cuentos hoy en día. Yo siempre, a mí me decía en la casa que si me tapaban la boca me salían letreros, que hablaba hasta por los codos, ¿cierto? Siempre me gustó contar lo que pasaba y bajo ese precepto, digamos que surgió la posibilidad de ser cuentero y me gustó el ser cuentero, el contar. Y creo que es una necesidad, para mí es como una urgencia
A veces no sé cómo detenerme, es algo con lo que he estado batallando toda mi vida, el momento de quedarme callado. Pero siento que frente a la inmediatez de los medios, en donde nos exigen, más bien que nos exigen, nos obligan los más media, y hablando específicamente, la nueva tele, ¿no? Estos canales ya, canales de pago, las redes inmediatas, que todo lo tienen ahí, entonces lo único que tienes que hacer es cambiar canales y desconectarte, ¿sí? Solo absorber, 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 pero en ningún momento procesar y comunicar. Bajo ese dibujo, pues entonces siento que es necesario, es urgente para la sociedad, para el ser humano, comunicarse. Y esos son los cuentos, porque todos tenemos algo que contar, todos los seres humanos, la naturaleza, el universo tiene algo que contar, siempre, ¿no? Yo creo que fijarnos en esos detalles, fijarnos en la historia. Hay un autor colombiano ya fallecido, pero yo pudiera decir que sus textos me llevaron a sentir la emoción por lo que cuento, y cada emoción es diferente, no es la misma emoción de un colombiano contando Salarrué que un salvadoreño que quiera a Salarrué contando a Salarrué, ¿cierto? No es lo mismo un salvadoreño contando a Andrés Caicedo que un caleño o alguien que haya leído y saboreado a Andrés Caicedo contándolo. Y no quiero decir que no se pueda, pero se necesita vivir eso y sentir eso. Entonces, a lo que iba es que como todos somos una historia y todos tenemos una historia que contar y una historia que vivir, este autor colombiano, Jairo Aníbal Niño, decía que lo importante, que todo el tiempo estamos viajando. La pregunta era, ¿cada cuánto viajas? Y lo importante no es cada cuánto viajas, porque todo el tiempo estamos viajando. Viajar es moverse de un lugar a otro, y así sea un paso, hay un viaje. Entonces lo importante no es de dónde sales ni a dónde vas, sino el viaje. Y cómo lo vives, y cómo lo sientes, y cómo lo cuentas, y cómo una y otra vez estás reviviendo ese viaje y llevando ese viaje a la gente. De eso se trata, de viajar. Contar cuentos es eso, loco, es llevar mi viaje a la gente, es que la gente se enamore de la palabra y de aquel viaje que vivieron otras personas. Más allá que simplemente ser una tradición, es vivir la tradición, es sentirla, es no olvidarnos que por esa razón somos seres humanos, por la razón de la comunicación, el hecho de contarnos. Dicen que va de boca en boca, de boca a oído y de oído a boca, y así, es lo rico, es cómo sientes la vida y cómo la narras en tu propia experiencia para que enriquezca otras experiencias y esas otras experiencias te enriquezcan a ti. Creo que ese es el cuento general de la vida, ¿no? Cómo permitirnos que alguien vea la Navidad de un modo y otros la vean de otro, y se pueda, entre comillas, criticar o valorar de una forma o de otra lo que para unos es una cosa, para otros es otra. Y ahí es donde está el valor de la historia, ¿no? Eso es contar, porque en esta gran historia contamos todos y a todos nos cuentan, ¿no? Creo que es el punto principal de todo esto. Bueno, y antes de terminar este episodio me gustaría dar unas palabras. Sé que para muchos este diciembre va a ser un diciembre muy difícil, o está siendo un diciembre muy difícil. Solo me gustaría mandar un fuerte abrazo, desearles un 2026 muchísimo mejor. Y recordemos que la historia de El Salvador siempre ha sido de resistir, pero no en soledad. Recordemos que si nosotros queremos construir una sociedad más justa, más empática, también es parte de nosotros comenzar a mirar hacia los lados y empezar a acompañar a nuestros hermanos. Así que de Proyecto Chachalaca les mandamos un fuerte abrazo a todos y esperamos que, dentro de lo que es posible, tratemos de disfrutar con nuestros seres queridos, y que si de pronto encontramos en nuestra circunstancia dificultades para poder disfrutar nuestras vidas, hay que siempre saber pedir ayuda. Así que un fuerte abrazo, nos escuchamos el 1 de enero.
Pablo